Bienvenido, Salvador Frausto, muy buenas tardes a este último lunes del año. Marta Olivia, un gustazo cerrar el año conversando contigo y con Jorge Meléndez y con nuestra audiencia. Buen inicio de semana. Gracias. Jorge Meléndez, bien tempranero, ya te vimos por ahí. Pues ahí estábamos escuchando todo lo que estabas y nos sorprendió lo de el asunto de las editoriales y cómo pues una institución que debe ser importantísima para pagarles a tiempo educal de Fritz Glauder, pues les debe a estas editoriales pequeñas que publican algunas joyas de verdad, ¿no? Un abrazo también a Salvador Frausto, que está aquí con nosotros, y desde luego a ti. Gracias, Jorge. Y ahí llega por ahí Daniela Pastrana. Bienvenida, Dani, periodista, editora de Pie de Página. Creo que no presenté a los demás, ahorita los presento. Hola, Marta Olivia, pues qué gusto estar ya en este tremendo 2024, ¿verdad? Cerrando ya un año que ha sido realmente movido para el periodismo, para México, para el mundo. Hay mucho que platicar. Entonces, pues como siempre, muy contenta de platicar aquí con ustedes. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, tenemos muchos temas, pero me parece que, no sé si quieran ustedes, comencemos con el tema de la alcaldesa de Michoacán. La Fiscalía General de la República ya ha abierto una carpeta de investigación donde dice que en el caso Cualcomán, Michoacán, va contra todos los involucrados. En este video, no sé si han tenido oportunidad de verlo, si no lo podemos repetir, este video donde le piden a los niños pues que aplaudan y que le den gracias al Mencho porque mandó pues una buena dotación de juguetes. Salvador Frausto. ¿Quieren verlo? Está listo, ¿ya lo vieron los tres? Ya lo vimos, pero si quieres ponlo, yo creo que vale la pena. Vale la pena, sí, perdón. Vale. Vamos. Muchas gracias al señor Nemesio Ceguera Cervantes, a su hijo el 2, a su hijo el 3 y al comandante del Delta 1 por colocar de nuevo una sonrisa y damos las gracias por estos regalos. A la de 3, muchas gracias. Ahora sí, que se empiece a entregar los regalos. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Pues ahí, ¿qué más agregar, Salvador? Insólito, ¿no? Es cómo autoridades municipales le piden a la población que agradezcan a un narcotraficante como el Mencho. Es decir, es un asunto que hemos visto en varios alcaldías o municipios del país, pero no de esta manera, ¿no? Es decir, que abiertamente se pida el apoyo. Habíamos visto cómo los cárteles entregaban regalos, víveres, distintos tipos de bienes a los pobladores para ganarse simpatía y lo que se le llama base social, pero unas autoridades municipales que abiertamente le pidan a su población que feliciten al narcotraficante es tremendo, ¿no? Me parece una reacción importante y que se cumpla, que la Fiscalía y las autoridades de seguridad investiguen qué tipo de relación tienen estas autoridades municipales con el crimen organizado. Es decir, hemos visto con esta operación Enjambre que lanzó Omar García Harfuch en varios municipios, sobre todo en el Estado de México, pero sabemos que es una labor de inteligencia que está haciendo la Secretaría de Seguridad para detectar colusión de autoridades con narcotraficantes y que ya hay algunos arrestados. Pues continúe, porque como bien comentan los expertos en seguridad, no hay crimen organizado sin autoridades avalando y dejándolos actuar, dándoles margen de acción en las alcaldías. Entonces me parece, por un lado, pues, insólito ya ver esta connivencia entre narcos
y autoridades y la sociedad, y por otra parte, pues tiene que haber una reacción fuerte por parte del Estado mexicano para ir desmantelando, desarticulando estas convivencias, Marta Olivia. Así es, recordemos, por ejemplo, que en el mes de abril del 2011, yo recuerdo como los Zetas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ponían a un payasito en una esquina muy conocida ahí en el Estadio Marte R. Gómez, ponían a un payasito anunciando que los invitaban a un festejo organizado por los Zetas. Entonces, aunque no había ninguna lona, ningún cartel en ese sentido, ahí lo que se hablaba era como los Zetas en esa parte, y en tiempo de huracanes, el cártel del Golfo por el lado de la costa de Tamaulipas, San Fernando y todas las comunidades pesqueras mandaban, Vallehermoso y demás, mandaban toneladas de víveres y cobijas cuando había pues tanto huracanes como heladas. Pero una cosa es mandar, una cosa que la gente se entere y que traiga el logo, y otra cosa es que la autoridad pues pida aplausos. Jorge Meléndez. Sí, como tú bien dices, esto ha sucedido desde hace muchos años de manera directa y de manera velada, pero yo creo que esta señora de Cualcomán, Anabel, se excedió e hizo ahí un logo, un cartel y demás, y pidió todos los aplausos y esto para que la propia comunidad dijera, ay, pues qué buenos son los narcos, como ha sucedido desde hace muchos años en municipios, pero nunca se había dado esta difusión tan amplia. Yo creo que esto debe de llevar no solamente a la reflexión, sino a la acción directa de la justicia, porque no es posible que este tipo de cuestiones sigan trascendiendo y los narcos queden como los grandes apoyadores de las causas sociales o de momentos en donde no es posible llevar ayuda, apoyo y auxilio a las comunidades. Ahí está este cartel, y creo que, bueno, hay una caricatura hoy de Rocha en la jornada. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a ello, y esperamos que metan en orden, por cierto, en un periódico, y dice que el movimiento ciudadano en algunos lugares hace este tipo de cuestiones con las presidentas municipales de varias partes del país, y lo grave es que el señor Maínez apareció hasta mucho tiempo después de que esto se dio a la difusión, y dice que hay que llevar a la justicia a quienes merezcan estar en este tipo de cuestiones, pero lo hizo pues como 4 días después de que sucedieron este tipo de acontecimientos, y yo creo que no solamente la presidenta de la República, sino también los partidos tienen que poner orden en eso, porque hay un desorden generalizado en donde los municipios, que sabemos que están carentes de muchas cuestiones, es cierto, pues recurren a los narcos. Como tú dices, no es la primera vez, aunque en esta ocasión fue abierto, amplio y casi como un festejo diciendo, pues ya que la autoridad federal no nos apoya, he aquí estos señores. Esto ha sucedido con la iglesia, con fundaciones, con varias organizaciones que han dado apoyo a comunidades, porque el gobierno pues no lo puede hacer debido a muchos problemas. Es hora de meter en cintura no solamente a la alcaldesa de Cualcomán,
Cualcomán, perdón, sino a muchos otros que están ligados al narco, y obviamente, ya lo había dicho Salvador, ya se hizo en el Estado de México, pero creo que hay que seguir ahondando sobre esto para evitar este tipo de cuestiones. Gracias, Jorge Meléndez. ¿Qué decir? Daniela Pastrana, ahí Movimiento Ciudadano ganó el año pasado, en este año, 257,000 votos. Quieren convertirse en la segunda, en la oposición más fuerte ahí en Michoacán, y tienen fuerte presencia en al menos 10 municipios que son controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, mira, Natalia, yo creo que más allá de si es qué partido político o no que gobierna en una alcaldía, sí tenemos como que ya empezar a mirar el tema de la filtración o el enfoque de la que le llaman la macrocriminalidad, que son estas redes criminales que operan a gran escala y que tienen conexiones políticas, económicas y sociales, que se infiltran en grupos de la sociedad civil, que se infiltran en grupos empresariales, que evidentemente tienen una relación con grupos políticos, incluso en algunas zonas las que en los procesos electorales son las más tranquilas, porque tienen ya definido previamente quién es el candidato, ¿no? Y eso es una cosa que ya ocurre en México desde hace mucho tiempo. Yo creo que este tipo de fiestas y de expresiones las podemos ver ahora porque hay esta facilidad de que se graben en los teléfonos y se difundan. Pero es algo que en varios lugares del país, en Michoacán, por supuesto, en Sinaloa y en muchos otros, ocurren desde hace eh, pues un rato, ¿no? Y hemos visto también temas de políticos relacionados con bodas o fiestas de capos. Antes no se veían, ¿no? Antes era difícil ubicar las fotos, pero no me parece que sea tan extraño ni tan ajeno. Yo creo que tenemos ya por lo menos 2 décadas con esto y pues que se exponenció y se tergiversó y se terminó de romper algo que ya había empezado con esta guerra sin sentido de Calderón, porque pues lo que provocó fue eso, ¿no? Que los grupos criminales pues llegaran hasta los más altos niveles del país y que al final se fragmentaran. Entonces, hay que recordar, por ejemplo, pues lo que decían en Monterrey en algún momento de los narcobloqueos, también ha ocurrido en otros lugares como Jalisco, donde pues es evidente que los grupos criminales tienen una base social. Y tienen una base social porque pues hacen estas cosas, ¿no? Se forman o se conforman como los protectores de una comunidad, ¿no? Y eso ocurre justo pues, cuando ya el Estado y las distintas formas del Estado pues dejan de funcionar y dejan de operar, y eso creo que es algo que ha ido escalando y que tiene que tener un elemento de, pues sí, ahora lo estamos viendo, como bien estaban comentando ahorita, con el tema del enjambre y estos operativos como de trabajar con las alcaldías, pero pues yo sospecho que el problema es tan grande que tendríamos que tener pues no sé, más que un enjambre, no sé, bueno, no sé cuántos alcaldes, creo que ahorita ya no podríamos ni siquiera tener dimensión de cuántos alcaldes pueden estar en una situación similar o involucrados, o a veces por las buenas y a veces por las malas, porque también hay que entender que las autoridades locales son el eslabón más débil de la cadena, ¿no? No siempre es porque quieran participar, sino porque a veces tampoco tienen muchas opciones. Entonces, creo que sí es importante que se haga la investigación, creo que es fundamental que la Fiscalía que el problema que tenemos es que la Fiscalía Federal tampoco es garantía de nada, ¿verdad? Pero creo que es importante que la Fiscalía avance y dé resultados en este sentido,
no tanto, insisto, como para meter a la cárcel a todos los alcaldes que puedan tener o no una relación, porque eso pues le llevaría a todo el sexenio estar investigando solo eso y no sé, yo creo que la dimensión es muy grande del problema, pero sí para ir estableciendo estas redes de, o sea, cuáles son sus conexiones, que a mí al final creo que lo que me parece más importante es eso, que tenemos que ver no solo al eslabón más débil, sino cuáles son las eslabones hacia arriba que van tejiendo esas redes de macrocriminalidad. Aquí me he hecho un pequeño comercial. Les recomiendo mucho que vean una tertuliana que hicimos en diciembre o en noviembre, que se llamaba así, Macrocriminal y Construcción para la Paz. La deben encontrar ahí en el canal de Pie Página, y la verdad creo que es bueno que vayamos también entendiendo cómo operan y además qué tendría que ocurrir para que estas redes se puedan ir desmontando. Gracias, gracias Daniela por tu aportación. Y justamente esto, en este momento, ahora sí que coyuntural, hoy anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum una reunión con los alcaldes. La invitación se supone será a los 2,478 alcaldes del país. Y en este sentido, pues ya se habla de una reforma política para hacer condiciones de igualdad tanto en la Ciudad de México, que son alcaldías, como presidentes municipales en el resto del país. ¿Qué beneficios o qué mensaje hay quienes dicen ya, Salvador, que podría esto contraviene contra la autonomía municipal y demás? ¿Cuáles podrían ser los beneficios de esta reforma y de esta reunión con los alcaldes de la presidenta? Creo que es uno de los sellos de Claudia. Está tratando de generar un mayor diálogo en los niveles de gobierno, es decir, a nivel municipal, a nivel estatal. Lo hemos visto en los operativos contra el crimen organizado. Hemos visto reuniones de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, con gobernadores fronterizos para atender el problema que se nos viene con las deportaciones o las probables deportaciones que haga Donald Trump cuando llegue al poder el 20 de enero. Pero en este caso concreto me parece muy importante que haya una colaboración entre los gobiernos municipales y el gobierno federal. Entre más Estado haya, menos vacíos va a haber en las comunidades para que sean ocupados por el crimen organizado. México necesita un gobierno más presente, que los programas sociales se garantice que estén llegando y beneficiando a los ciudadanos. Veíamos uno de las cifras importantes del sexenio pasado, que salieron de la pobreza. Casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el gobierno de López Obrador. Sin embargo, la pobreza extrema no se movió mucho, es decir, hay un estancamiento de la pobreza extrema en nuestro país. Es todo un reto. Hay un plan, por cierto, que ya fue anunciado por las áreas económicas y de bienestar del gobierno de Claudia Sheinbaum para atender con especial atención a la pobreza extrema. Sin embargo, se requiere más Estado, más presencia de las policías municipales, estatales y federales, más presencia de las auditorías a las finanzas de las presidencias municipales, más cercanía del gobierno federal con cada uno de los alcaldes. Si hay problemas graves, pues es evidente que la policía municipal de lugares como Cualcomán no podrían enfrentar a un cártel como el Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, pues si requieren de apoyo, si requieren de ayuda de la Guardia Nacional, tiene que estar ahí atento el secretario de Seguridad y la presidenta. Entonces, a mí este diálogo me parece muy interesante, me parece un sello de Claudia Sheinbaum de buscar cooperación entre los tres niveles de gobierno para poder tener más presencia del Estado en todo el territorio. Esto que vemos de la base social de los grupos criminales se dio, como bien dice Daniela, a partir de las políticas de Felipe Calderón, de una connivencia con el narcotráfico y de permitir
que estos grupos criminales se acercaran a las autoridades y dependiendo de si le caían bien o mal o tenían negocios o no con Genaro García Luna, podían actuar con impunidad. Vemos que eso continúa en muchas regiones del país, en Michoacán concretamente es muy complicado. Habla a los compañeros reporteros de Michoacán, comentan que se ve esta presencia del crimen organizado en la vida cotidiana de muchos municipios. Me parece que es un paso correcto la reunión con los presidentes municipales, Marta Olivia. Gracias, Salvador. Y bueno, en una nota que nos manda nuestra productora Alex Fernanda, señalan que el gobernador de Michoacán está exigiendo investigar antecedentes de la alcaldesa de Cualcomán y pide que renuncie a su cargo. Así que es información que está saliendo en estos, ahora sí que hablando de alcaldes, hablando del tema y demás. Jorge Meléndez, ¿qué falta? Que es necesario fortalecer en esta reunión con los 2,478 alcaldes, menos una a lo mejor, o más una con la de Cualcomán. Bueno, el problema del municipio mexicano es ancestral y tenemos varias cuestiones. Los municipios, la gran mayoría de ellos, simplemente no recaudan impuestos. Y entonces ahí tienen un problema porque están a expensas de lo que les dé el gobierno estatal o federal. Yo creo que esto es un asunto que a lo mejor sale ahí, ya algunos teóricos lo han señalado hace muchos años. La primera fue la maestra Ifigenia Martínez, en un libro que tiene como 40 o 50 años, y entonces necesitamos que los municipios sean de gobernantes activos. Segundo lugar, en los municipios hay reelección tras reelección, no solamente de un personaje, sino de familiares del que sale y del que entra. Dejan a la esposa, a la prima, al sobrino y demás. Y hay una casta ahí en los municipios durante decenios de familias que manipulan el municipio, primera porque están ligados a grupos económicos de poder o ahora, desde hace muchos años, ya a los grupos de narcotraficantes. Tercera, pues la policía que tienen ahí es una policía pues de cartón que únicamente se dedica a extorsionar a los propios habitantes de los municipios. Y entonces tenemos que esa policía que gana unos cuantos decenas o centenas de pesos, pues lo que hace, lejos de cuidar es extorsionar a los pobladores para sacar más. Incluso en municipios grandes existe esto, que este tipo de policía no tiene mayor importancia y obviamente no puede enfrentarse de ninguna manera a los grupos de poder. Vemos ahora en Chiapas cómo hay un problema mayúsculo ahí y hay un éxodo de los habitantes de Chiapas a Guatemala. Y cuarto lugar, yo creo que se requieren una serie de acciones conjuntas entre la federación o el estado con los municipios. Y desgraciadamente tenemos gobernantes en los estados que son de dar pena, ¿no? Y luego los mandan a consulados o embajadas y dicen, no, Dios mío, pero si hizo un gobierno estatal de vergüenza, como acaba de suceder
con el que enviaron a Miami, Rutilio Escandón, ¿no? ¿Cómo es posible que haciendo un gobierno tan malo lo nombren cónsul en un lugar importantísimo para México, como es Miami? Porque ahí tenemos una buena cantidad de mexicanos, aunque la mayoría son cubanos que emigraron y demás. Por lo tanto, yo creo que esta reunión debe ser la primera de varias para que algunas cuestiones que se están haciendo tengan eficacia. Y ya para finalizar, pues a veces se hacen grandes edificios que se dicen que son hospitales regionales que no sirven para maldita la cosa. Yo conocí uno cuando la insurrección de el ZLN, que estaba vacío, pero aquí en Puebla también hacen un hospital regional en algún lugar y pues está el edificio, pero no hay médicos, enfermeras, bueno, ni siquiera agua potable para el propio hospital. Entonces, se requiere una colaboración entre la federación, los estados y los municipios, pero también una supervisión real para castigar a quienes no cumplen con todas sus labores que deben ser las de, por llamarlas de alguna manera, de buen gobierno. Gracias, gracias Jorge Meléndez. Acá hablaste de Rutilio y preguntan que si habrá, a ver, rápido lo comento, ¿habrá abogado Adán Augusto por su cuñado Rutilio? Y solamente para documentar nuestro pesimismo, han pasado apenas unos días desde que dejó la gubernatura este señor y ya fueron descubiertas 11 fosas clandestinas de las cuales se han extraído restos de por lo menos 15 personas en la Concordia. ¿Qué agregar, Dani? Mira, yo creo que es muy importante dos cosas. Uno, esto de la presencia. Creo que es muy importante que los partidos políticos, ojalá, ese es mi deseo para el año nuevo, que los partidos políticos se salgan del pleito de qué partido es y de que hay que castigar al del otro partido, porque realmente creo que el nivel del problema es tan grande que podemos encontrar a funcionarios, insisto, sobre todo a niveles más locales involucrados por las buenas o por las malas de todos los partidos. Entonces creo que ahorita lo que se requiere pues es que no metamos el tema electoral en una discusión que requiere porque si queremos salir de ahí necesitamos el concurso y la respuesta de mucha gente, ¿no? Me parece muy importante que haya esta presencia, decía Salvador, de la presidenta y del gobierno federal y que esté en los municipios y que también vean que se está poniendo atención en los municipios. Eso va a ser muy importante porque, insisto, son a veces pues la labor más débil de una cadena muy compleja y a veces esa telaraña cuesta mucho salir de ahí, ¿no? O desenredarse de esa telaraña mientras más pequeño es el espacio. Entonces, el hecho de que esté el gobierno federal atento, vigilante, participando y que sea involucrado en la estrategia, que yo creo que va a ser uno de los temas centrales, ¿no? El tema de la seguridad. En la reunión, digo, tiene que haber los temas económicos, los temas incluso de reformas políticas que también se han estado hablando, pero el de la seguridad creo que es el central que se tiene que abordar con los gobiernos locales y no soltarlos, tanto para investigar y sancionar a quienes tengan que ser sancionados, pero también para acompañar a quienes pues están enfrentando en la soledad a fuerzas que pues están mucho más allá de sus posibilidades de enfrentar, ¿no? Entonces creo que por los dos lados la constancia y el seguimiento del gobierno federal van a ser
muy importantes. En el caso de lo de Rutilio, de Chiapas, pues creo que lo hemos estado advirtiendo, lo hemos contado 5 o 6 años, hubo ahí una incapacidad o una decisión política de no querer reconocer el problema en Chiapas del el gobierno de López Obrador, pero que pues quienes estamos en la calle, quienes andamos reporteando, quienes estamos preguntando, pues sabíamos que eso iba creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? El problema en Chiapas. No hay muy buenas expectativas para el gobierno entrante y yo creo que tristemente vamos a seguir sabiendo de cosas como estas que mencionas de la Concordia, van a seguir surgiendo cosas y bueno, sumamente ahí sí creo que es un error que en lugar de tener una investigación que se abra, pues se necesita que se conozca lo que ha pasado y que pues es la primera forma para empezar a resolverlo y que en lugar de eso pues tenga como premio pues este cargo en Miami, ¿no? Me parece que es un error a todas luces, ¿no? Gracias, gracias Daniela Pastrana. Oigan, hay un comentario así, brevemente, si alguien quiere comentar algo, pero sí se me hace muy necesario subrayarlo. Dice, si tan mal gobernó Rutilio, ¿por qué no fue castigado en las urnas? Ganó su partido Morena por el 79.9%. Algo no cuadra. Salvador. Bueno, la participación, el nivel de participación es un elemento importante, ¿eh? Porque siempre es como cuando López Portillo ganó con 99% de los votos de la gente que votó y votó el 20 o 25% de los mexicanos. O sea, sí, la gente que salió a votar porque veía esas opciones, o sea, dentro de esas opciones, bueno, obtuvo esa mayoría, pero los niveles de participación no son altos y además los controles caciquiles también cuentan. O sea, no hay muchos elementos que analizar de los resultados electorales de muchos lugares y ya me quedé con el micrófono y va Salvador, pero creo que eso no puede ser nada más el único elemento, ¿no? Y creo que hay que la crítica y la autocrítica y lo que podríamos aprender de lo que ha pasado en Chiapas, porque sigue ocurriendo y siguen esos niveles de violencia, son necesarios si queremos salir del hoyo tan terrible en el que está metido el país, porque está metido en una dinámica de violencia que en muchos lugares, a lo mejor donde yo vivo ahorita no es, pero en muchos lugares pues es sobre o sea, es invivible para mucha gente, ¿no? Y creo que tenemos que ser empáticos con eso también. Claro, solamente añadir el dato que allá en Chiapas participó casi 6 de cada 10 electores ciudadanos en edad de votar, acudió a las urnas. Salvador Frausto, adelante. Sí, me parece que hay 3 estados que llamaron la atención fuertemente en las elecciones de junio, que son Chiapas, Veracruz y Morelos. Es decir, me parece que son los 3 estados peor gobernados en los últimos 6 años. Tuvimos ahí gobernadores súper ineficientes, donde el crimen organizado y la atención a la población, el tema de los desaparecidos, el tema de las extorsiones, fueron muy fuertes, es decir, salieron con niveles bajísimos de aprobación. Rutilio Escandón en Chiapas, Cuitláhuac García en Veracruz y Cuauhtémoc Blanco en Morelos. La ciudadanía, me parece que la explicación de por qué justamente en esos 3 estados, si Claudia sacó el 60% de los votos a nivel nacional, en esos estados estuvo muchísimo más arriba. En algunos casos me parece que en Chiapas llegó casi al 70% y en el caso de Veracruz y de Morelos también tuvo niveles muy altos. Sus nuevos gobernadores también fueron muy votados. Me parece que se debe a 2 cosas.
o a tres cosas. Uno, al efecto Claudia Sheinbaum, que jaló el voto y la simpatía de los ciudadanos de estos tres estados. Dos, a la operación político-electoral de los gobernadores y de Morena en esos estados, y que los puestos que les están dando se deben más a un premio a la operación electoral de la elección de junio del 2024, y tres, a que la oposición no presentó buenos candidatos en estos tres estados. Es decir, las opciones que tuvieron los ciudadanos de Chiapas, de Veracruz y de Morelos en la boleta electoral eran opciones que no les parecieron atractivos a los ciudadanos de estos tres estados. Entonces, me parece que tuvimos una elección en la que la operación electoral de Morena y la figura de Claudia Sheinbaum arrastraron el voto, y la oposición y la figura débil de Xóchitl Gálvez y los candidatos a estas tres gubernaturas arrastraron a la baja el voto de los ciudadanos. Es decir, mientras la oposición no aprenda a presentar candidatos interesantes, cercanos a la gente, vamos a seguir viendo estos fenómenos, porque ya los habíamos visto en otros estados, que el voto le llamábamos hasta hace poco el efecto López Obrador, es decir, jalaba votos a favor de los candidatos que pusiera Morena. Había la broma de que si ponían una botarga de candidata o candidato en ciertos estados, en ciertas regiones, podían ganar solo con el sello del morenismo. Entonces, me parece que sí, la oposición debería estar aprendiendo la lección de que es momento de mostrar los errores donde sí los hay, y salir de discursos torpes en los que se meten, discursos torpes y discursos sin sentido, que no van hacia los intereses de la gente. Por ejemplo, nada más, y con esto cierro, no salen, por ejemplo, de la crítica a la reforma judicial cuando la gente apoya la reforma judicial. No salen de la crítica a la Guardia Nacional cuando la mayoría de la gente apoya que haya intervención de la Guardia Nacional. Es más, los gobernadores de oposición están a favor de que la Guardia Nacional esté en su territorio. Es decir, estos tipos o se envuelven en la bandera de la defensa de los organismos autónomos cuando la gente los ve como diques, como estorbos que gastaron mucho dinero y que tuvieron muchos oropel y muchos lujos. Entonces, me parece que críticas muy localizadas a la seguridad en Chiapas, Morelos o Veracruz serían muchísimo más redituables para la oposición. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, algo que agregar respecto a esto, y quiero agregar un dato adicional. Entonces, Guanajuato y Aguascalientes, sobre todo Guanajuato, con este estado de los más violentos del país, con el número más alto también de policías y agentes de tránsito asesinados, podríamos decir, como dice Noemí, ¿Guanajuato estuvo bien gobernado? ¿O es la misma estrategia, la operación política que hizo el PAN ahí para retenerlo y agregar a esto? Mira, yo creo que Salvador ya dijo una serie de cuestiones, pero yo estoy más preocupado justamente por eso, porque si Morena ha seleccionado antes mal y sigue seleccionando mal, yo agregaría más estados de los que dijo Salvador, Michoacán, por ejemplo, el mismo Estado de México. Si Morena ganó y entonces premia a quienes gobernaron mal, no solamente con consulados, sino van a llevarse a este señor Salomón Céspedes al Instituto Nacional de Migración, que no sabe nada de Puebla para allá, y en Puebla están gobernando personajes ligados a Mario Marín y a Rafael Moreno Valle, y porque dieron resultados electorales se les premia así. Yo creo que estamos ante una grave crisis que vendrá más adelante al no seleccionar bien a los candidatos. En Puebla, por ejemplo, hay una molestia grandísima de mucha gente que luchó contra el marinismo y el morenovallismo, de que
ahora los gobernantes, bueno, el alcalde de Puebla es un señor Chedraui, que el helicóptero que salió Moreno Valle y su esposa Erika Alonso de su propiedad se estrelló. Y entonces este señor que era panista ahora es el alcalde de Puebla por Morena. Yo digo, bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos premiando a los que no lucharon antes por el cambio y dándole puestos en Morena, y a los que gobernaron mal, aparte de los que dijo Salvador, este señor de Puebla y el de Michoacán y los demás, le damos cargos en el gobierno y en los consulados, como antes se hizo con esta señora Isabel Arvide allá en Turquía. Yo creo que hay que replantearse las cosas, porque no basta con ganar elecciones. Ganar elecciones es muy importante, pero gobernar bien es fundamental. Y entonces, si estamos premiando a personajes como Cuauhtémoc Blanco, que se le dio desde antes una diputación, y vimos que hizo una serie de ridículos en televisión en las finales del fútbol y sigue haciendo de las suyas, pues yo creo que hay que ponerse a reflexionar qué debe ser no solamente ganar elecciones, sino qué debe ser gobernar con los principios que inspiró Andrés Manuel López Obrador de no tener lujos, no robar, etcétera. ¿Cuántos de los que robaron, y está el caso de Segalmex, están en la cárcel? Pues muy poquitos y de menor categoría, y a otros se les premió o se les dio la impunidad. Yo creo que sí es importante ganar elecciones, que hubo un tsunami encabezado por López Obrador, por Claudia Sheinbaum. No solamente es lo básico, sino lo fundamental es empezar a gobernar bien para el bien de todos, como decía López Obrador, primero los pobres, y no para el bien de todos, primero que se hayan enriquecido muchos gobernantes, como los de muchas partes del país, incluido Puebla, que es la que conozco más. Por lo tanto, yo creo que sí hubo, obviamente, estas cuestiones que señaló Salvador, pero, ojo, si seguimos por ese camino, las cosas se van a descomponer y después las vamos a resentir todos. Bien, gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, ya como Dani se había adelantado el comentario, ¿o quieres agregar algo, Dani, para seguir en el otro tema? Muy pequeña, porque no sé si lo expliqué bien lo que quería decir, que es en estos resultados electorales, cuando hacemos el mapeo, sobre todo municipal y local, hay muchos factores. Ha habido elecciones donde tú te sorprendes de que zonas muy violentas, recuerdo 2015, por ejemplo, en Guerrero, que estaba pues tierra caliente, parecía que iba a ser muy conflictiva, no fue muy conflictiva, y además hubo quienes ganaron con 90% de los votos. ¿Por qué? Porque el miedo también cuenta. Y la operación política tipo de caciquil en algunas regiones es también un factor importante. En otros lugares que también, y en Chiapas lo podemos ver si hiciéramos el close-up así, a las distintas regiones de Chiapas, se ve en donde hubo operación política de este tipo, ¿no? De mucho control político, y también se ve zonas en donde pues hay una mayoría de no votación, porque pues obviamente son zonas que quizá tienen alta influencia zapatista, pero haciendo esto uno va viendo regionalmente, hay muchísimos factores, no se puede homologar ni una región ni un lugar tan conflictivo como puede ser. Además de los factores que ya dijo Salvador, por supuesto que son los nacionales, yo creo que sí hay que, en cada uno de estos casos, bueno, Veracruz ni se diga, es un estado tan largo y tan amplio que unas cosas influyen en el norte y otras en el sur.
incluso los grupos criminales que están operando en ese momento. Entonces, hay que hacer también esa disección. Eso es lo que me parece importante, pero no dejar de verlo y no pensar que solo es los factores fuera, y por supuesto, influyen, pero hay muchísimos factores locales que influyen en el resultado de una elección concreta en algún lugar. Gracias, Dani. Y bueno, entramos a esta recta final y ahora sí con un poquito de, a lo mejor no va a ser suficiente, pero empecemos a hacer el balance del 2024 y los retos para el 2025. Salvador Frausto, adelante. No, a ver, ahí está. Gracias, Marta Olivia. Empezaría por los retos y los focos rojos que me parece que se prendieron hacia finales del 2024. Yo creo que hay al interior del movimiento gobernante de Morena y sus aliados, se están mandando algunas señales de alerta interesantes que ya las alertaba Jorge Meléndez. Una, me parece, es los impresentables. Hay una crítica muy fuerte al interior de Morena y en general del movimiento llamado de la 4T ante estos personajes, estos exgobernadores que no gobernaron bien y que se les están dando puestos políticos. Estas figuras externas que han llegado a ciertos espacios de la clase gobernante, como por ejemplo el que van a llevar allá Laida Sansores a Campeche, el panista, si alguien Lavalle, o a toda la crítica que se hizo con la llegada del apoyo de los Yunes para sacar adelante la reforma judicial, que digamos en ese caso tenía cierto racional político doloroso, es decir, en el cual, bueno, pues gracias a ese voto se obtuvo una reforma muy importante para el morenismo. Sin embargo, es doloroso que figuras de esa calaña lleguen al movimiento morenista. Eso me parece uno de los grandes pendientes, de poner mucho ojo en tener figuras que no le resten al movimiento de la 4T, sino que lo fortalezcan. Eso me parece uno de los grandes pendientes. Y el otro que se abrió con altercado entre Adán Augusto y Ricardo Monreal es que revela las grietas que hay al interior de Morena. Morena creció tanto del 2018 a la fecha que la gran disputa por el poder está dentro de Morena. Ahí están los grandes grupos que se disputan el poder mientras la oposición siga extraviada en tonterías y sin rumbo estratégico. Entonces, ahí me parece que debe haber una operación política desde el partido y desde la Secretaría de Gobernación para atender el rumbo del movimiento gobernante, porque ahorita tienen un bono, digamos, de confianza, pero los bonos de confianza en política se acaban en algún momento. Sí, los chapanecos, los veracruzanos o los morelenses tienen otros gobernantes malos, vamos a ver cómo les va en las elecciones, es decir, va a haber ahí un gran problema. Y destacaría que el gran cambio del 2024, que me parece se va a ser recordado como un año muy importante del cambio político en México, es que se mostró con mucha fuerza en la voluntad de los mexicanos para darle continuidad al cambio. Es decir, los 60% de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum son una expresión de que la gente vio resultados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí vio esos 10 millones que salieron de la pobreza, sí vio que tenemos récords de inversión extranjera directa con respecto a hace una década, es decir, es muy importante y sobre todo en un gobierno que se le criticaba y se decía, ese comunista de López Obrador nos va a llevar el dólar al cielo, como decían los Lorets y sus similares. No ocurrió,
tuvimos un dólar fuerte un peso fuerte frente al dólar durante el sexenio, tuvimos gente un aumento en la cantidad de mexicanos que están afiliados al IMSS, que es decir, que tienen empleo formal, vimos resultados en unos pendientes muy graves en materia de seguridad, en materia de salud y en materia de educación, pero en el balance vimos que el aumento al salario mínimo, el aumento de programas sociales, más los elementos que antes señalé, los registró la población. Votaron más por Claudia que por Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente cierro diciendo, con lo que debía haber abierto, el principal cambio es con la primer presidenta mujer. Tenemos a la primer presidenta mujer en un México en el que, como todos sabemos, hay un machismo muy fuerte y sin embargo obtuvo mayoría de los votos, tanto del voto de las mujeres como del voto de los hombres, aunque ciertamente hay un piquito de las mujeres votando por Claudia Sheinbaum. Es un cambio importantísimo que una mujer esté al frente de la presidencia del país y sí está implementando un sello de mucho diálogo, de más mano izquierda, de una explicación más técnica hacia los problemas que vemos en el país, y me parece que pues eso se está reflejando en sus niveles de popularidad. Ganó con el 60% de los votos apenas en junio y ahorita tiene 77% de popularidad la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces hay muchos retos por delante y me parece que el de la seguridad concretamente es la prioridad. Me parece que se están dando buenos pasos y los otros dos asuntos son la salud y la educación. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, evaluación del 2024, retos del 25. Para no repetir ya lo que dijo Salvador y también Daniela en parte, yo creo que hubo avances importantes, entre ellos también un aumento en el salario mínimo como no había habido antes, lo del outsourcing y algunas otras cuestiones. Pero a mí me preocupa demasiado que en salud y en educación no vamos avanzando como se debiera y que a veces avanzamos, y hay un artículo que yo recomiendo de Viri Ríos hoy en Milenio, en algunas cuestiones que es importante hacerlo, pero en otras que nos falta por llevar a cabo. Yo creo que es muy importante también que las mañaneras vayan cambiando de forma. Decía Claudia Villegas que su reportera de la revista Fortuna preguntó hoy en la mañana y han estado preguntando nuevos reporteros, periodistas y youtubers en las mañaneras. Hoy le preguntó un reportero acerca de la reunión del EZLN en Chiapas y la señora Claudia Sheinbaum fue muy mesurada, dice, bueno, ellos tienen una política diferente, han sido críticos con nosotros, pero nosotros tenemos una posición diversa en una serie de cuestiones. Me preocupa sobre todo el asunto de los migrantes. Ese es un asunto capital que empezará el próximo mes y que si bien se están dando pasos para enfrentar ese problema, se dan pasos a veces en el gobierno anterior y en excluyendo a algunas fuerzas. Yo he insistido en que hay organismos, así como se ha hablado de los organismos que tienen que ver con los microchips, la electrónica y demás. Hay organismos en México que han ido analizando el problema de los migrantes y que no se les toma muy en cuenta, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y también no se le toma muy en cuenta, hay un artículo de Bernardo Barranco, hoy muy interesante, que hay que tomar en cuenta
el asunto económico en toda su complejidad. Porque si bien avanzamos en muchas cuestiones que ya se han dicho aquí, la polarización de la sociedad económica sigue adelante. Los ricos están ganando como nunca. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho varias veces el señor López Obrador durante su sexenio, que ha dicho los bancos han ganado como nunca en este sexenio. Yo creo que se tiene que hacer una reforma fiscal, yo creo que tiene que venir una serie de reformas en una serie de cuestiones para la salud y para la educación de fondo y darle una mayor cantidad de dinero a las universidades, quizás también con una serie de salvedades, porque en las universidades también hay que decirlo, yo conozco muy bien la UNAM, pues hay grupos privilegiados que son muy pequeños y una 80 o 90% de los profesores y de los estudiantes que no tienen las condiciones para hacer su trabajo. Es decir, seguimos viviendo no solamente económicamente, sino en muchas cuestiones en una polarización muy grande. Mientras no resolvamos lo de salud, donde se gasta mucho dinero por parte de los pobres, será pues muy importante el asunto del bienestar, pero si los pobres gastan mucho dinero en medicinas, y hay que ver ahí el problema de COFEPRIS y de varias cosas, pues estamos dándole a pequeñas instituciones mucho más dinero del que le podemos dar a quienes necesitan el cuidado de su salud. Es decir, vivimos todavía en un capitalismo muy depredador, muy concentrador, muy monopólico, y hay que ir viendo cómo podemos desenredar esta madeja, porque no tenemos de otra, no hay otro sistema, hay solamente este, y hay que balancearlo. Muy bien, gracias Jorge Meléndez. Daniela Pastrana, te tocó lo más difícil, pero adelante. Sí, no, y además, Marta Olivia, nos dejas así al final resumen de un año tan complicado en 3 minutos. No está nada fácil, pero vamos a hacer el mejor intento. Mira, yo creo que no solo es importante que tengamos la primera mujer presidenta, sino que sea una mujer presidenta que claramente tiene un discurso de política social, que claramente está orientado hacia el bienestar de las mujeres, hacia la igualdad. Y por ahí hay que recordar momentos importantes, no solo el triunfo, sino también el hecho de que su primer mensaje, que yo creo que a muchas mujeres nos tocó, nos conmovió, cuando habló de nuestras abuelas, de nuestras hijas, cuando hizo ese mensaje tan personal, marcó una ruta que ha seguido en este tiempo, en las mañaneras, hablando y reivindicando el trabajo doméstico, por ejemplo, en la reforma, ha habido 14 reformas constitucionales de las 20 que había presentado López Obrador en febrero, y 2 más que son del sello de Claudia Sheinbaum, y una de esas es la de la igualdad sustantiva. O sea, ha llegado una mujer que claramente tiene en el discurso, este discurso más orientado hacia las políticas sociales, y creo que eso pues es lo más destacable del año, con el triunfo tan arrollador que tuvo, y también con un elemento del que poco hablamos, pero que creo que hay que destacar, que es la figura de López Obrador, que anunció tantas veces que se iba a ir y se fue. Y tuvimos una transición bastante, digamos, simple en el sentido, no simple porque ha sido bastante compleja, pero simple en el sentido de que pues se hizo a un lado y la hemos visto a ella. Y eso, créeme que para quienes luego tenemos mucho contacto con gobiernos fuera en Sudamérica y es con otros colegas que pues están lidiando todavía con pleitos porque el expresidente se quiere sostener otros 2 veces en el gobierno, bueno, sí es como sorprendente. Aquí se fue
pasó el mando y la hemos visto a ella operar en muchas cosas y en mucha sintonía con lo que venía, porque son parte del mismo proyecto político. Creo que eso es lo más destacable para mí. Lo otro es obviamente las reformas constitucionales, porque implican todo un diseño constitucional distinto. La reforma al Poder Judicial va a ser fundamental, han pasado 14 de esas reformas y creo que los retos más grandes, uno de los más grandes va a ser el gobierno de Donald Trump, que va a llegar en 22 días. Ya ha generado mucha tensión con sus declaraciones, pero no va a ser una relación sencilla. Enfrenta muchos retos hacia afuera y creo que sí el tema de sostener la parte de la economía y la seguridad, pues son dos de los pilares que van a permitirle mantenerse bien hasta donde va. Yo creo que va bien, que ha hecho Claudia Sheinbaum un buen arranque, digamos un buen saque de su gobierno, pero pues faltan 5 años o más, poquito más, y el próximo año viene difícil entre los pleitos internos y las ambiciones internas dentro de Morena y dentro del propio proyecto de la 4T, y con pues la llegada de Donald Trump y del muy complejo escenario internacional que va a enfrentar. Creo que esos son los principales retos, porque no creo que la oposición en este momento sea un problema. Creo que los problemas están más bien adentro. Bien, gracias, Daniela. Bueno, no nos resta más que desearles un feliz año nuevo. No sé, a su mensaje, ahora sí su mensaje final de, pues, para cerrar este 2024. Salvador Frausto. Pues abrazo a ustedes, Marta Olivia, Daniela, Jorge, mis mejores deseos para ustedes, para la audiencia, buenas vibras y que todo salga de acuerdo a los propósitos que cada quien se trace. Un abrazote. Gracias. Jorge Meléndez. Felicidades a los tres, a la audiencia, y seguiremos con la consigna de hacer un periodismo responsable, pero también crítico en todo lo que nos parezca que no está bien. Gracias a todos. Gracias. Dani. Pues ya, pues muchas felicidades, mucha salud, que empecemos con ánimos el próximo año, porque pues va a estar intenso, creo que va a seguir en el mismo ritmo en el que estamos, y el comercial, que vean hoy nuestra última mesa roja del año, que va a ser sobre este mismo tema del balance, lo bueno, lo malo y lo regular, y va a estar muy interesante. Gracias, un gran abrazo y bueno, que todos sus propósitos y todos, además de los deseos, se cumplan en este próximo año. Pues salud. Nos vemos hasta el próximo año. Hasta el próximo año. El próximo año. Gracias.